Él va a ser moderador. Están todos aquí. Claro. Toda la lectura. Y Ana Paulina, la conversación. Y vamos a ver el otro lado. Perdón que... Bien, buenas noches con todos y con todas. Mi nombre es Richard Salazar, del Taller de Historia de la Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les damos la bienvenida a la mesa redonda La importancia de la historia en la formación de la salud, ejemplo paradigmático, la Fundación Rockefeller en Latinoamérica. Actividad convocada por el Taller de Historia de la Salud con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud, la Academia Nacional de Historia y la Academia Nacional de Medicina, dentro del marco de la reunión de la Red Latinoamericana de Historiadores de la Salud, instituciones a las que, por cierto, expresamos nuestro vivo agradecimiento a sus máximos representantes en las personas de Mario Valcárcel, representante de la OPS en Ecuador, Juan Cordero, director de la Academia Nacional de Historia, y Reinaldo Páez, presidente de la Academia Nacional de Medicina, todos presentes en esta sala. La Red Latinoamericana de Historiadores de la Salud, además, se ha reunido en Quito para continuar su proyecto de historia comparativa de la salud pública moderna en América Latina. Para esta tercera reunión, se han dado cita en Quito representantes de México, Cuba, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Brasil y Ecuador. El gran animador y convocante de este proyecto es el académico Emilio Quevedo, aquí con nosotros, de la Universidad de Rosario de Bogotá. En el Ecuador, el proyecto es coordinado por el Taller de Historia de la Salud, del área de salud de esta universidad, espacio académico que viene trabajando alrededor de 10 años, que fue fundado por el doctor Plutarco Naranjo y que es coordinado académicamente desde su fundación por Germán Rodas, aquí presente en esta mesa. El taller se preocupa del estudio de periodos históricos específicos y en estos del desarrollo de la salud a nivel particularmente colectivo, bajo la premisa de que el médico que solo de medicina sabe, ni medicina sabe. Frase del español José de Letamendi del siglo XIX. El último periodo estudiado fue el de la Revolución Juliana, aquí en Ecuador, del cual el taller realizó publicación de los libros de Jaime Breil y del libro coautoría de Germán Rodas y editado por él, que fue premiado por el municipio de Quito en 2012 como la mejor obra de ciencias sociales de ese año. Este libro es Revolución Juliana y Salud Colectiva. El taller y la red parten de la idea de que temas como el que hoy será tratado, así como otros similares, deben ser ejes fundamentales para el estudio en la formación médica y la aproximación a la realidad social e histórica de nuestros países. Quienes disertarán esta noche en esta mesa redonda son Mario Valcárcel, representante de la OPS en Ecuador, Emilio Quevedo, de la Universidad de Rosario de Bogotá y coordinador de la Red Latinoamericana, Ana Paulina Balabasi, historiadora de la Universidad de Costa Rica, y Germán Rodas Chávez, historiador y coordinador académico del Taller de Historia de la Salud. Sin más, le doy la palabra a Mario Valcárcel, quien nos disertará sobre el tema la importancia de la historia en la formación médica. Por favor. Gracias. Buenas noches a todas y todos.
Primero me siento muy honrado de estar aquí con ustedes. Además he vuelto a ver a compañeros y colegas que trabajamos juntos unos cuantos años aquí en Ecuador, lo que siempre es estimulante. El doctor Germán Roa me planteó hace aproximadamente un mes, una visita que acababa de llegar aquí a Ecuador ahora de nuevo, que participara en esta mesa redonda, y le dije que sí, a pesar de que no soy historiador, ¿no? Y la otra cuestión es, bueno, yo también hice un libro de historia de la enfermedad meningocócica en Cuba. Fue un libro que nació por un problema social, de que estábamos afectados por la enfermedad meningocócica y había que resolverla. Y empezamos prácticamente de cero y llegamos hasta una vacuna contra la meningitis meningocócica B que en el mundo no había. O sea que hasta cierto punto he tenido que entrar también en la historia, ¿no? Y para eso la historia de la medicina, o sea, como ustedes conocen, es una rama dedicada al estudio de los conocimientos y práctica médica a lo largo del tiempo. Yo, para ser exacto, escribí, ¿no? Se dice que el conocimiento de la historia ilumina el presente. Este pensamiento, como expresó Ortega y Gasset, cada generación lleva en todas las anteriores como un escorzo de la historia universal. Y en el mismo sentido es preciso reconocer que el pasado es presente, somos su resumen, que nuestro presente está hecho con esa materia de ese pasado, el cual pasado por lo tanto es actual. Fin de la cita. En la historia se reconstruye el pasado y está en relación con su contexto histórico, social, con sus circunstancias. Un mismo hecho puesto en épocas diferentes tiene un significado distinto. Siempre hay un aspecto interpretativo, lo que lleva a la filosofía de la historia. La altura de la humanidad se mide por la profundidad de su memoria. La historia transmite claramente que no somos los primeros ni seremos los últimos, que en el mundo están vigentes los saberes construidos por nuestros antepasados, que en sus lecciones nos formamos y nos proyectamos. La práctica de la medicina es un proceso de aprendizaje de toda la vida. Apreciar nuestro pasado nos permite comprender el presente y prepararnos para el futuro. Para ejemplificar la importancia de la historia de la medicina, permítame referirme a la obra del sabio cubano Carlos J. Finlay, o sea, Carlos Juan Finlay, que, como se apunta en el prólogo de sus obras completas, se da inicio en la historiografía médica a un nuevo enfoque sobre la significación y el valor real del descubrimiento de Finlay. Hasta entonces, constreñido solo la identificación del vector de la fiebre amarilla, dejando por fuera el carácter integral que para las enfermedades transmisibles tenía este descubrimiento, siendo la primera vez que se explicaba científicamente la propagación de las enfermedades entre seres humanos por medio de un vector biológico. En el caso de Finlay hay dos aportes: la teoría científica del contagio de las enfermedades como un aporte teórico conceptual y la identificación del mosquito como agente de transmisión de la fiebre amarilla con una significativa aplicación práctica. El carácter ético de la obra de Finlay y se evidencia cuando narra sus primeras inoculaciones en seres humanos, reproduciendo por primera vez formas benignas de la fiebre amarilla y creando el primer caso de inmunidad. Esta actitud digna fue precisamente usada más tarde por sus adversarios para plantear el no haber podido demostrar la transmisión de la enfermedad por medio de mosquitos que hubieran picado a enfermos de fiebre amarilla. Finlay no intentó transmitir la enfermedad con el propósito de demostrar su teoría, sino producir formas leves de fiebre amarilla capaz de inmunizar a la persona inoculada, siendo el primero en usar el suero como inmunoterapéutica para esta enfermedad, y demostrar el rol del mosquito en la transmisión. Su mayor preocupación
era cómo podía propagarse y expandirse, y sobre todo cómo podría ser posible eliminar el azote que producía la fiebre amarilla en la humanidad. Lo que se logró gracias al aporte de que el mosquito casero, Culex fasciatus, conocido hoy día como Aedes aegypti, sea el responsable de la aparición de la fiebre amarilla. Es necesario un enfoque filosófico que sitúa a Finlay dentro del contexto histórico de la época que le tocó vivir en Cuba. La etapa colonial antes de 1898, que incluye la guerra de los 10 años del 68 al 78, la guerra chiquita en 1898 y la guerra necesaria organizada por José Martí 1895-1898. Luego acaeció la guerra hispano-cubano-americana en 1899 y la primera intervención americana de 1899 a 1902. Finlay comenzó sus trabajos de fiebre amarilla en 1857, recién graduado de médico. En 1881 presentó en Washington como representante de la colonia española a la Conferencia Sanitaria Internacional el trabajo denominado El mosquito hipotéticamente transmisor de la fiebre amarilla. Ese mismo año realizó experimentos con voluntarios comprobando su hipótesis. También en 1881 presentó su trabajo a la Academia de Ciencias Médicas de La Habana. En plena intervención militar de la isla, el cirujano general del ejército americano en 1879 nombró la primera comisión para el estudio de la fiebre amarilla. Finlay fue nombrado asesor de esta comisión por los numerosos estudios que había realizado de esta enfermedad y su interés en la misma. En esta primera comisión, con el bacteriólogo norteamericano Stenberg y con el patólogo clínico cubano Juan Guitera, profesor en Filadelfia, tuvo la oportunidad de estudiar de manera integral la enfermedad, la clínica, la bacteriología, la anatomía patológica, y aunque no se pudo llegar a conclusiones definitivas, le sirvió a Finlay para pensar en el aire. Debía encontrarse un agente capaz de transmitir la enfermedad. Estudió unas 600 variedades de mosquitos para concluir que solo la hembra del Culex, mosquito hoy, como decía, el Aedes aegypti, reunía las condiciones requeridas para la transmisión de la enfermedad de una persona enferma a una sana. El 24 de mayo de 1900, el entonces cirujano general de los Estados Unidos, doctor Stenberg, nombró otra comisión para investigar la fiebre amarilla en Cuba, la que se denominó la Cuarta Comisión, presidida por el mayor Walter Reed, cirujano del ejército, patólogo y bacteriólogo, conformada también por el doctor James Carroll, bacteriólogo, James Lasser, médico entomólogo, y el doctor Aristides Aramonte, patólogo y bacteriólogo cubano, formado en la Universidad de Columbia, Nueva York. El primer trabajo de la comisión fue estudiar el bacilo icteroides como agente causal de la fiebre amarilla, y los resultados todos fueron negativos. No teniendo más elementos de juicio, sin tener otras posibilidades de éxito, apelaron como último recurso a visitar al doctor Finlay. Esto fue en el año 1900, quien estaba nombrado por el gobierno interventor como presidente de la Comisión de Enfermedades Infecciosas. El doctor Finlay, en una muestra de gran generosidad, les ofreció todos sus conocimientos que datan de casi unos 20 años antes, 1881, y entregó huevos y mosquitos criados por él para sus propias experiencias. La comisión se encontraba en esos momentos sin orientación clara y decidió evaluar dos posibilidades: que la fiebre amarilla se transmitía por contacto personal y por los fómites, y aplicar la teoría de Finlay, pero sin mucha esperanza. Entonces hubo algunos acontecimientos. Un miembro de la comisión, el doctor Carroll, se dejó picar por un mosquito y padeció fiebre amarilla grave. Asimismo, un soldado recién llegado a Cuba, sin visitar la zona endémica, fue picado por un mosquito infectado como parte del experimento, y 5 días después contrajo una forma grave. Más tarde, otro miembro de la comisión, el doctor Lacea,
murió a consecuencia de una picadura accidental. Sin embargo, las enfermeras que atendían los casos muy graves rara vez contraían la enfermedad a pesar de no estar vacunadas. Esto ocurría mientras el jefe de la comisión, Dr. Walter Reed, estaba en Washington, lo que hizo que regresara de inmediato a Cuba a iniciar el trabajo con voluntarios humanos según sugerencia de Finlay, bajo condiciones controladas. Dos grupos. Los que estaban en contacto directo con ropas y fómites no enfermaron, y los picados por mosquitos infectados sí. Los resultados de estos dos experimentos fueron mostrados por Walter Reed en la Asociación Americana de Salud Pública, reunida en Indianápolis el 28 de octubre de 1900. En esta reunión se planteó la siguiente conclusión: el mosquito sirve de huésped intermediario para el parásito de la fiebre amarilla, y es muy probable que esta enfermedad se propague solamente por la picadura de este insecto. Allí mismo dejó constancia de su agradecimiento al doctor Finlay porque les concedió una entrevista y colocó a disposición de la comisión sus diversas publicaciones de 19 años de trabajo, así como huevos de la especie del mosquito con la que Finlay desarrolló las inoculaciones y que la comisión utilizó para sus experimentos. Algunos meses más tarde, en 1901, la comisión publicó solamente para Estados Unidos un segundo informe titulado La etiología de la fiebre amarilla, en el que se excluye a Finlay del proceso de descubrimiento y confirmación. El hecho de que la comisión presidida por Walter Reed, mayor del Ejército de Ocupación de Estados Unidos en Cuba, se anunciara como el descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla, llamó la atención internacionalmente y muchos científicos serios regresaron al estudio y comprobación de la abundante bibliografía médica producida por Finlay acerca de su descubrimiento. 50 años más tarde, en el 14 Congreso Internacional de la Historia de la Medicina celebrado en Salerno, Roma, en 1950, aprobó la siguiente moción: solo Carlos J. Finlay de Cuba es el único y solo a él le corresponde el descubrimiento del agente transmisor de la fiebre amarilla y la aplicación de su doctrina en el saneamiento del trópico. Aún hoy día, después de transcurrido un largo periodo, los Estados Unidos no quieren deshacerse lo que han dado al mundo como su primera conquista de las enfermedades transmisibles. Así la Fundación Rockefeller y algunas universidades siguen copiando en la historia médica de Estados Unidos que Walter Reed descubrió el mosquito transmisor de la fiebre amarilla. Quiero finalizar con una cita de Eduardo Galeano de Memoria y Desmemoria que dice: la memoria viva no nació para ancla, tiene más bien vocación de catapulta, quiere ser puerto de partida, no de llegada. Ella no reniega de la nostalgia, pero prefiere la esperanza, su peligro y su intemperie. Muchas gracias. Damos las gracias al doctor Mario Alcárcel y damos inmediatamente la palabra al doctor Emilio Quevedo, quien nos hará una disertación sobre panorámica de la presencia de la Fundación Rockefeller en Sudamérica. Buenas noches a todos. Muchas gracias al Taller de Historia de la Salud y a la Academia de Historia de la Academia de Medicina y a la OPS por invitarme a estar aquí con ustedes hoy. Para iniciar mi intervención quisiera hacer una pequeña reflexión sobre el título de esta mesa: la importancia de la historia en la formación del médico. Yo nunca he visto un físico hablando de la importancia de la física. Tampoco he visto nunca un químico hablando de la importancia de la química. A un ingeniero hablando de la importancia de la ingeniería o a un arquitecto hablando de la importancia de la arquitectura. Ni siquiera a los médicos hablando de la importancia de la medicina. Somos los científicos sociales los que nos pasamos horas hablando de la importancia de lo que hacemos. Es curioso, porque es que cuando una persona se monta en su automóvil, recorre la calle, pasa los puentes, mira los edificios, no necesita preguntarse por la importancia de la historia de la ingeniería. Está allí y no necesita preocuparse por la importancia de la arquitectura. Allí está, vive en una casa que es un arquitecto y entiende perfectamente cuál es la importancia que tiene en la sociedad un arquitecto. ¿Por qué los científicos sociales nos preguntamos siempre por la importancia? Y queremos mostrarle a todos los demás la importancia de lo que hacemos. Yo creo que la razón es muy simple.
porque lo que hacemos no tiene importancia. Si tuviera importancia, no habría que estar insistiendo en que tiene importancia. ¿Y por qué? Por lo menos en el caso que a mí me toca, que es la historia de la medicina y de la salud. No tiene importancia. Porque un médico se puede graduar, puede atender pacientes, puede atender comunidades, puede enfrentar la enfermedad, sin tener ni una gota de idea de qué es la historia de la medicina y cómo ha sido la historia de la medicina que él ejerce. No por culpa de la medicina, por culpa de nosotros. Porque es que yo creo que la historia de la medicina que hemos hecho no sirve para nada. Y por eso entonces no tiene ninguna importancia. Porque hemos hecho una historia descriptiva, hemos hecho una historia de relato, hemos hecho una historia de cuento. Muy interesante para nosotros los historiadores. Los historiadores somos unos individuos que tenemos una aberración especial. Nos encanta reconstruir procesos, meternos en los archivos y contar cosas. Pero nunca pensamos en lo que hacemos, qué utilidad puede tener. En la práctica no lo hacemos, aunque lo digamos en todas las conferencias. Hemos hecho una historia de la medicina y de la salud que no es útil para las personas que trabajan en la historia, en la medicina y en la salud. Eso lo que significa es que en vez de hablar y reunirnos a conversar sobre la importancia de la historia de la medicina, hagamos historia de la medicina que pueda llegar a ser importante. Es decir, una historia de la medicina que explique los procesos, una historia de la medicina que dé cuenta de por qué hoy hacemos lo que hacemos, que nos sirva para pensar lo que vamos a hacer después y que nos explique cómo hemos llegado a ser lo que hoy somos y por qué. Es decir, convirtamos la historia en una ciencia para construir el futuro y para entender el presente, no en un relato agradable, bonito, literario. Y así podremos dejar de hablar permanentemente de la importancia de la historia de la medicina, y quienes transcurran por nuestras avenidas y nuestros edificios entenderán que es importante. Bien, el caso de la Fundación Rockefeller efectivamente es un caso paradigmático, porque su estudio se puede hacer de muchas maneras. Ha habido historiadores oficiales de la Fundación Rockefeller que han hecho historias grandes, inmensas de la Fundación Rockefeller y que cuentan los grandes hechos propiciados por esa fundación como una fundación filantrópica que ha ayudado a la humanidad de los pueblos atrasados, como lo llamaban ellos, a superar las dificultades de la salud. Ha habido historiadores de la Fundación Rockefeller que hacen grandes descripciones de las campañas de la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller actuó en América, actuó en el África, actuó en el Asia, actuó en Australia. Creo que no quedó en ninguna parte del mundo donde la Fundación Rockefeller no metiera la mano. Europa también. Y por lo tanto, habría mucho que contarnos. Podríamos pasar aquí horas y horas relatando las distintas campañas de la Fundación Rockefeller y el beneficio que efectivamente pudieron haber tenido en el desarrollo de la salud y de los sistemas de salud en cada uno de esos continentes donde participaron. Para nosotros, latinoamericanos, la fundación tiene un significado importante porque de alguna manera la fundación puso en marcha campañas contra la anemia tropical, contra la fiebre amarilla, contra el paludismo, en Europa contra la tuberculosis. Después entonces apoyó las reformas de las facultades de medicina y permitió que la medicina fresneriana norteamericana entrara en Colombia, en México, en Brasil y en Chile y en todas partes. Pero además hizo lo mismo en China, pero además construyó escuelas de salud pública en toda la Europa oriental, tratando de crear un cordón sanitario para evitar que la gran epidemia del socialismo y del comunismo pudiera entrar a Europa. En fin, en todas partes puso el dedo. Pero describiendo eso, no entendemos nada, porque no entendemos finalmente el papel que jugó la Fundación Rockefeller en la salud y en la política norteamericana en los países atrasados. Cuando Frederick T. Gates, la mano derecha para ejercer la filantropía de Rockefeller, le propuso que crearan la Fundación Rockefeller para recoger todos los dineros de la familia Rockefeller para hacer filantropía, y Rockefeller le dijo que sí.
Gates se sentó y escribió un documento que hoy se encuentra en el archivo de la Fundación Rockefeller, solo que no es fácil de encontrar porque está en el sótano y no está clasificado en el archivo general, que se llama Sobre Política. En ese documento sobre política, lo que está allí es el programa de acción de la Fundación Rockefeller. Y en ese programa la Fundación, o Gates más bien, divide el mundo en tres, porque esa división le va a permitir pensar en la acción que va a tomar hacia adelante en salud. Gates no llega a pensar en una fundación que se dedique a la salud porque sí. Gates es un hombre inquieto, es un sacerdote bautista que le colaboró a Rockefeller en la transformación del colegio de Chicago en la Universidad de Chicago, con unos dineros que Rockefeller dio para eso, $1 millón que Rockefeller le regaló a los sacerdotes bautistas. Hubo una gran polémica entre ellos porque eran dineros calientes y por lo tanto nadie los quería recibir, pero finalmente el dinero es dinero caliente o frío y por tanto lo recibieron. Y hicieron la transformación del colegio de Chicago, que era un colegio bautista, a la Universidad de Chicago. Y allí Rockefeller conoció a Gates y lo contrató para que le ayudara a manejar sus negocios personales y le ayudara con la filantropía. La primera enseñanza que Gates le hizo a Rockefeller fue: no haga filantropía al detalle. No le regale $5 a cada persona que le pide plata. Haga filantropía del por mayor. Es decir, haga una empresa filantrópica tan grande y tan organizada como su empresa, la Standard Oil Company, que es la compañía petrolera que fue creada por Rockefeller. Y en unas vacaciones, no me acuerdo la fecha en este momento, que fue 1897, Gates se llevó en sus manos, para descansar, el libro de William Osler, El Tratado de Medicina, que era el libro de medicina más moderno en ese momento, donde se planteaba que la medicina, para poder progresar, tenía que apoyarse en el conocimiento producido por las ciencias. Entonces Gates regresó de sus vacaciones a decirle a Rockefeller: mire, usted tiene que hacer filantropía al por mayor, pero tiene que hacerla en un campo que a usted le convenga, y ese campo es la salud. Y me acabo de leer este libro, aquí está claro que se necesita hacer un gran desarrollo de la medicina y de la salud, y para usted eso es importante, porque usted tiene trabajadores del petróleo en todo el Ecuador, en todo el mundo, en un cinturón alrededor del globo, y usted tiene que proteger a sus trabajadores, y la única forma como puede hacerlo es poniendo a andar campañas de salud en esos países que protejan a sus trabajadores. Primer punto del asunto. Segundo, cuando entonces Rockefeller le dice: bueno, está muy bien, eso me conviene, Gates se sienta a diseñar ese programa y, como les decía, divide el mundo en tres: los países ricos e inteligentes. Esos países ricos e inteligentes son los que hablan inglés, es decir, Estados Unidos e Inglaterra. El segundo grupo, los países inteligentes pero pobres, el resto de la Europa Central. Y en tercer lugar, todos los demás, que se llamaban atrasados. Muy bien, Gates hace esa división teniendo presente un elemento. Gates es un estudioso de la sociología de ese momento, de Spencer. Está convencido, siguiendo a Spencer, de que el mundo es un organismo vivo, de que ese organismo vivo está compuesto por órganos, que los órganos son los países, y que los órganos que se enferman alteran el equilibrio de la salud del mundo. Y por lo tanto la filantropía debe actuar para proteger la salud del mundo, cuidando la salud de los países atrasados y pobres, que son los países enfermos. Pobreza y enfermedad es una ecuación que siempre ha existido desde que aparecimos en este mundo. Con esa idea en la cabeza, entonces divide el mundo en tres: los enfermos, que somos todos los atrasados, y los ricos e inteligentes, que son los que pueden ayudar a que el mundo se mantenga equilibrado. ¿Qué significa para Gates la salud del mundo? Para Gates la salud del mundo significa la salud del capitalismo mundial. Porque Gates se enmarca en la propuesta norteamericana, que es muy clara. Desde la independencia, desde la declaración de 1776, los Estados Unidos se declaran como un país libre, como un país democrático, donde no puede haber regímenes monárquicos ni autárquicos, donde el fundamento, el motor
de esa democracia es la libre empresa y la libre competencia. Por lo tanto, la libre competencia capitalista. La salud de los Estados Unidos implica la posibilidad del desarrollo adecuado del capitalismo. Pero como el capitalismo no es un fenómeno norteamericano, es un fenómeno mundial, y para que Estados Unidos pueda tener salud se requiere precisamente la salud de todos los demás, porque de ahí vienen las materias primas y vienen todos los elementos con los cuales el capitalismo sobrevive. Entonces es necesario mantener saludable el capitalismo en el mundo. Luego la Fundación Rockefeller se propone, en la cabeza de Gates, la salud del mundo para garantizar la supervivencia del capitalismo y por lo tanto la hegemonía mundial de los Estados Unidos. Es decir, que en la cabeza de Gates y por lo tanto en la de Rockefeller, la idea de progreso es fundamental, es central a toda la política de la fundación. La idea de progreso es la idea fundamental del capitalismo, es decir, el capitalismo sobrevive porque la productividad aumenta, porque podemos producir más en menos tiempo y por lo tanto mayor ganancia y por lo tanto mayor acumulación de capital, y eso significa progreso para todos, más para unos que para otros, finalmente progreso. Por lo tanto, la Fundación Rockefeller recoge los ideales de la filosofía política y social norteamericana y la pone a andar en el campo de la salud. Y la pone a andar no en Estados Unidos, la Fundación Rockefeller en Estados Unidos hace unos pequeños experimentos sobre malaria para llevarlos a otras partes del mundo, y no influye en el sistema de salud ni en nada. La Fundación Rockefeller actúa sobre aquellos países que pueden tener riesgo de enfermar el mundo y acabar con la salud del capitalismo. Y actúa sobre aquellos países que pueden ser los nodos fundamentales para garantizar que se pueda crear un personal entrenado para que trabaje en estas campañas sanitarias, en las reformas de la educación médica y todo lo demás. Entonces, ¿cuál es la política final? A los países ricos e inteligentes les vamos a apoyar la construcción de escuelas de medicina modernas, siguiendo la propuesta de Osler y también de Flexner, que es otro libro que también se lee, que hice en otras vacaciones, el reporte de Flexner. Y les vamos a llevar escuelas de salud pública moderna de alto nivel, para que ahí se formen los cuadros que van a trabajar con nosotros. A los países pobres e inteligentes también les vamos a dar educación médica, fundamentalmente para que mejoren sus condiciones. Vamos a aportarles plata porque no tienen para eso. Y a los demás les vamos a llevar campañas sanitarias. Es decir, vamos a ejercer las campañas sanitarias allá para garantizar que estos señores no sigan enfermos y se mejoren. El trabajo comienza en 1908 en el propio Estados Unidos, poniendo en marcha la primera campaña contra la anemia tropical en el sur de los Estados Unidos, en 11 estados. Luego esa experiencia nacional se traslada a las islas caribeñas que son protectorados de Inglaterra, los lugares donde se habla inglés y es fácil que los médicos norteamericanos puedan entenderse con los nativos. Y luego de que eso ocurre y funciona bien, se traslada a la América Latina, se traslada al Asia, se traslada a Sri Lanka, a la India, se traslada al norte de Australia, la parte tropical, y a todo el cinturón tropical latinoamericano, de México para abajo hasta el Brasil. Bien, hemos escrito un libro de 300 páginas con algunos de los compañeros que están acá sobre la Rockefeller en Colombia y sus campañas, no voy a entrar en eso. Me interesa mostrar cómo, si uno entiende por qué la Fundación Rockefeller actúa y de qué manera actúa en América Latina, puede comprender el problema de la asesoría técnica internacional. Puede entender lo que significa la asesoría técnica internacional. Puede entender lo que significa la intervención en el campo de la salud a nivel internacional como punta de lanza para garantizar otros elementos que están por fuera de la medicina. Es decir, así uno puede comenzar a entender que la salud y la medicina no son quistes aislados de la sociedad. Hacen parte de una dinámica social a la cual están articuladas como elementos fundamentales. Y de esa manera, este es un ejemplo, pero podría haber muchos más si hacemos historia de la medicina por el derecho, en que podríamos mostrarle a nuestros estudiantes de qué manera la medicina está articulada con la sociedad. De qué manera no somos entes aislados de un mundo que se preocupa por pacientes enfermos o por mantener la salud, sino que tiene que tener en claro que el médico juega
un papel político central en la medida en que tiene que ser crítico y consciente de cómo su medicina se articula y se ha articulado a través de la historia en los diferentes procesos locales, nacionales e internacionales. Entonces, yo creo que haciendo una historia de ese tipo, una historia que permita entender los procesos, comprender los orígenes, entender los intereses, el juego de los individuos y de las instituciones, las relaciones de las instituciones con el Estado, de los individuos con el Estado. Posiblemente comencemos a construir carreteras por las que transiten nuestros estudiantes y no tengan que preguntarse por la importancia de la historia. Muchas gracias. Agradecemos a Emilio Quevedo por su intervención. Enseguida paso a dar la palabra a Ana Paulina Balabasi, quien nos hablará sobre la Fundación Rockefeller en Costa Rica y Panamá. Buenas noches. Quisiera empezar dándole las gracias a Germán por la invitación. Esta es una mesa muy provechosa, muy interesante lo que hemos escuchado hasta el momento. Y yo quisiera aportar mi granito de arena hablando un poquitito sobre la Fundación Rockefeller en Costa Rica y Panamá, es decir, un poco su accionar en estos dos países. Yo hace algún tiempo tuve la posibilidad de hacer una investigación en los archivos de la Fundación y bueno, pues de las múltiples cosas que saqué, hay dos temas que me gustaría compartir con ustedes esta noche, si es que el tiempo me lo permite, si no nada más me quedaré con uno. Uno es el tema de las unidades sanitarias y el otro es el tema de la participación de la Fundación Rockefeller en el proceso de modernización de la Escuela de Enfermería del Hospital Santo Tomás en Panamá. Es decir, yo escogí estos dos países, Costa Rica y Panamá, porque son países vecinos, son países que a veces se diferencian en algunas cosas y a veces se parecen mucho. Desde la segunda mitad del siglo XX en materia sanitaria, Costa Rica y Panamá se han venido pareciendo bastante y entonces es importante conocer qué es lo que está detrás de eso. Y detrás de eso me parece que es importante valorar a un actor muy importante como es la Rockefeller. Bueno, en este caso yo he procurado asumir obviamente una visión crítica sobre la Rockefeller y eso es por lo que les voy a tratar de presentar esta noche. Cuando nosotros estamos hablando de las unidades sanitarias, que las unidades sanitarias es un fenómeno que hemos conocido en toda América Latina, estamos hablando de un tipo de institución de atención primaria que tiene sus orígenes en Estados Unidos allá por la década de 1910. Es decir, es una institución que básicamente pues, se dedica a realizar intervenciones que tienen como propósito, entre muchas otras cosas, ir corrigiendo, por ejemplo, lo que son una serie de hábitos de las poblaciones que inciden en lo que es sus condiciones de salud, entre otras cosas. Entonces, cuando la Fundación Rockefeller ya entra de lleno a trabajar en América Latina, poco a poco empieza a adaptar y a ir promoviendo este modelo que, como les dije, había nacido en los Estados Unidos a un nuevo contexto, en este caso el contexto latinoamericano. Es así como nosotros vamos a encontrar que ya para la década de 1920 las unidades empiezan a aparecer en América Latina y en el caso concreto de los países que nos interesan, tenemos la primera unidad en 1928 para Costa Rica y en 1932 para el caso de Panamá. Aquí, bueno, es importante plantearse qué era lo que perseguía la Fundación Rockefeller con lo que es la implementación de este modelo. Y en el caso de Costa Rica, pues es interesante descubrir que las autoridades sanitarias del país, es decir, los representantes del Ministerio de Salud, y los representantes de la Rockefeller en algún momento, bueno, se reúnen y llegan a establecer toda una agenda de trabajo. Y dentro de esa agenda de trabajo, por ejemplo, un aspecto que destaca es que las unidades sanitarias hay que montarlas o hay que establecerlas sobre lo que ya estaba ahí dado.
En este caso, uno de los principales objetivos de las unidades sanitarias viene a ser la unificación de los servicios que se estaban ofreciendo. En otras palabras, había una serie de servicios que ofrecía el Ministerio de Salud, servicios que ofrecían las municipalidades, una serie de instancias locales, y la idea de las unidades en Costa Rica es unificar eso, es decir, que lo que hacían los médicos del pueblo, los médicos escolares, los dentistas escolares, las obstétricas, inspectores sanitarios, se implementara en una sola institución, que en este caso son las unidades. Es decir, un objetivo fundamental es aprovechar la infraestructura que ya existía. ¿Por qué? Porque la fundación también, si por algo se caracterizó, fue por la forma en la que racionalizó sus inversiones o sus colaboraciones. En este caso, detrás de cada una de las intervenciones, lo que se procuraba siempre pues, era sacar el máximo provecho de cada dólar que se invertía. En ese sentido, también está detrás de esto lo que es la unificación de las políticas sanitarias, es decir, la creación de las unidades que tienen que estar desperdigadas por todo el territorio nacional, en buena medida persiguen lo que es la unificación de las políticas sanitarias a nivel nacional. Por otra parte, en el caso concreto de Costa Rica, digamos, un aspecto que llama mucho la atención es que detrás de la creación del modelo de unidades también hay un fuerte propósito de democratizar lo que era el acceso a los servicios de salud. ¿Por qué democratizar? Porque la mayoría de los servicios se concentraban en la ciudad capital, en San José, mientras que el propósito de las unidades era que las mismas se desperdigaran por diferentes puntos del territorio nacional. Obviamente lo que se quería era equiparar las condiciones de tipo sanitario. Por otra parte, otro aspecto fundamental que estuvo detrás de lo que fue el desarrollo de este modelo fue el propósito de tratar de acabar con lo que era la práctica de la medicina empírica, es decir, de la práctica de la medicina por todas aquellas personas que no tenían un título que les respaldara, ¿verdad? Y entonces sería importante preguntarse si todas esas cosas, todos esos objetivos, esas metas que estuvieron detrás de la creación de las unidades llegaron a cumplirse o no. Aquí podríamos decir que un aspecto fundamental de la implementación de este modelo es que pues se logró interesar a diferentes actores sociales en lo que fue la creación de estas instituciones, es decir, no fueron solamente los representantes de la Rockefeller sentados con los representantes del Ministerio de Salud, sino que también hubo fuerzas sociales bastante importantes que se involucraron en todo el proceso. Dentro de estas fuerzas sociales, por ejemplo, estaban las autoridades locales, las municipalidades, estaban las juntas de protección social, que se encargaban, digamos, de diferentes intervenciones sociales en las comunidades, está la iglesia, que es un actor de gran peso, e incluso se llega a involucrar a los mismos maestros. ¿Por qué? Porque había que vender en una población la importancia de lo que era acudir a los servicios que prestaban estas instituciones. Sin embargo, este modelo, por lo menos en el periodo que yo estudié, porque yo me concentré en la década de 1930, que es el periodo de creación, de implementación de este modelo, podríamos decir que lo que se genera es un producto de tipo inequitativo. ¿Por qué inequitativo? Porque aquel propósito de sacar los mejores servicios de la ciudad capital para llevarlos al resto del país, pues es algo que para estos momentos es muy difícil de lograr. ¿Por qué es muy difícil de lograr? Porque inicialmente las unidades se van a concentrar en los cantones más ricos del país. Y en ese sentido, entonces, pues eso ya establece una seria limitación. ¿Por qué? Porque era también un asunto de dando y dando. Es decir, la fundación da una parte, el gobierno da otra parte y la comunidad se organiza para dar otra parte. Eso solamente se podía hacer en los cantones más ricos del país, en los mejores dotados de riqueza. Y entonces, en sus primeros años, las unidades pues, que se intenta establecer en otras partes, es decir, fuera de los cantones más ricos, van a encontrarse con una serie de dificultades, es decir, infraestructura, falta de mobiliario, falta instrumental de laboratorio,
falta de personal, entre muchas otras cosas. Esto es a grandes rasgos un comentario sobre las unidades en Costa Rica, pero bueno, ¿qué pasaba en el otro país que queremos comentar, que es Panamá? Bueno, si en Costa Rica no fue, digamos, tan sencillo, a pesar de que habían metas muy loables, ¿verdad? Implementar este modelo, en Panamá el asunto fue todavía más complicado. ¿Y por qué fue el asunto todavía más complicado? Porque si bien el Estado panameño mostró un gran interés en este sistema, hubo una serie de dificultades que se pudieron superar en un plazo todavía más largo que en el caso costarricense. ¿Cuáles dificultades estamos identificando? La falta de personal, es decir, no había la cantidad suficiente de médicos, de enfermeras, de dentistas, de visitadoras sociales, etcétera, que pudieran asumir estas funciones. En ese sentido, entonces, también hay que considerar que este modelo de unidades sanitarias creó una serie de resquemores dentro de la élite de médicos que estaban asentados en la ciudad de Panamá. Entonces también ahí pues se dieron una serie de conflictos que entorpecieron enormemente lo que fue el desarrollo de todo este proceso. De ahí que la mayor parte de los directores de las pocas unidades que se fundan hacia la década de 1930 no fueran de origen panameño, sino que fueran extranjeros. En el caso de Costa Rica, todos los directores de unidades eran de nacionalidad costarricense. También es interesante ver el hecho de que, bueno, como les decía, hubo un gran interés del gobierno panameño por este modelo. Ese interés del gobierno panameño, por ejemplo, se ve reflejado en lo que es asumir los costos del pago de los salarios. ¿Y por qué señalo esto? Porque la fundación usualmente, no solo en Costa Rica, sino también en otros lugares, cuando se creaba una unidad sanitaria, en los primeros meses o incluso años de funcionamiento, la Rockefeller ya sea asumía totalmente o por lo menos colaboraba con el pago de los salarios. En el caso de Panamá, esta cuestión pues es asumida básicamente por el gobierno panameño. Con todo y todo, si nos ponemos a comparar para esta década que les he comentado muy brevemente, el modelo viene siendo más exitoso en Costa Rica. ¿Por qué? Porque durante esta década en Costa Rica se abren 24 unidades. En el caso de Panamá se van a abrir solamente 5 unidades sanitarias. ¿Para qué sirvieron estas unidades sanitarias? Bueno, estas unidades sanitarias fueron fundamentales para ir, por ejemplo, adiestrando personal. Es decir, algunas de estas unidades, como la Unión en Costa Rica o la que se creó en Chitré, en Panamá, no se redujeron simplemente a lo que fue, digamos, las intervenciones de tipo sanitario, la prestación de servicios a la población, todo esto, sino que también sirvieron para lo que era la preparación de algún personal de apoyo. Por otra parte, si lo vemos en el largo plazo, la creación de las unidades, que en Costa Rica ya no se llaman unidades sanitarias, sino que hoy se llaman EOAIS, pero en Panamá siguen siendo unidades sanitarias, sirvió enormemente para todo lo que fue el proceso de ir ampliando la cobertura geográfica de los servicios de higiene y de asistencia social preventiva. También fueron fundamentales para involucrar a los gobiernos locales y a los gobiernos nacionales en lo que era el proceso de atención y de prevención de enfermedades. E igualmente para educar al público, es decir, desde las unidades salían diferentes campañas de educación, entre muchas otras cosas. Y bueno, como en los 2 minutos que me quedan, nada más quería contarles que en 1908 en Panamá se abrió una escuela de enfermería en el Hospital Santo Tomás. Esa era una escuela de tipo laico que tenía como propósito preparar a las enfermeras que atendían a los pacientes dentro de este hospital.
Ya para la década de 1930, o específicamente en 1933, la Fundación Rockefeller empieza a participar fuertemente del proceso de modernización de esta institución. Y bueno, ¿cuál era el interés de la Fundación Rockefeller en una escuela de enfermería? El interés de la Rockefeller básicamente consistía en promover lo que era la profesionalización de las enfermeras sanitarias, es decir, de las enfermeras que no iban a estar dentro de las cuatro paredes de un hospital, sino las que saldrían a trabajar con las comunidades, enfermeras que también eran el perfil ideal de profesional que debía estar presente en una unidad sanitaria. En ese sentido, entonces, la Rockefeller se propuso potenciar ese proceso de modernización a través de lo que fue la dotación de una serie de becas para que jóvenes panameñas pudieran viajar a universidades estadounidenses a estudiar enfermería y luego regresaran a esta escuela a preparar a otras jóvenes que se esperaba, bueno, que pudieran ejercer en las unidades sanitarias en diferentes puntos en Panamá. ¿Qué fue lo que pasó con este proyecto? Lo que pasó con este proyecto fue que se encontraron una serie de limitaciones. En otras palabras, el perfil ideal de joven que se esperara que aprovechara este tipo de becas fue muy difícil de hallar. ¿Por qué? Porque lo que la fundación pretendía básicamente era enrolar mujeres jóvenes que hubieran terminado la educación secundaria y ojalá que hubieran estudiado la carrera de docencia, es decir, que fueran maestras. ¿Por qué? Porque bueno, se aspiraba a un perfil académico muy elevado. ¿Y qué fue lo que se encontró? Que la mayoría de las mujeres jóvenes que estudiaban para maestras tenían un proyecto de vida sumamente distinto al proceso que la fundación estaba promoviendo. Y entonces, digamos, lo que se había pensado originalmente, que era, bueno, es que ya el tiempo se me acabó, de crear una escuela que sirviera como faro para preparar enfermeras para toda América Latina, o para diferentes países de América Latina, pues fue, digamos, un asunto que no se pudo cumplir en ese momento. Muchas gracias. Agradecemos a Ana Paulina Malabasi. Pasamos inmediatamente a dar la palabra a Germán Rodas, quien nos hablará sobre el carácter estratégico de la Fundación Rockefeller frente al rol del Estado en la región. Germán. Gracias, Richard. Un saludo a los compañeros de la mesa, a todos y todas quienes nos acompañan esta noche. En realidad, el evento de esta noche, lo ha señalado el coordinador antropólogo Richard Salazar, se da en el marco de un encuentro importante para el taller de Historia de la Salud de la Universidad Andina. Se da en el marco, además, de habernos constituido desde hace un año atrás por el impulso de Emilio Quevedo en una red latinoamericana que viene trabajando y sistematizando algunos elementos que seguramente van a ayudar a la comprensión de la historia de la salud, esa historia de la salud que, como decía el propio Emilio, se vuelve fundamental ser aprendida, conocida, tratada, no solamente en los espacios de formación médica, desde luego en aquellos espacios, y en otros espacios académicos y profesionales. Toda vez que, valga señalarlo, aquí hay una concurrencia importante de profesionales de la salud, la formación en la historia de la salud sigue siendo todavía un elemento, al menos en este país, inconcluso y muy oblicuo, si se quiere hacer un calificativo adicional. Yo he preparado una corta disertación que, en homenaje al tiempo, la voy a leer para tener una visión, o para correr el riesgo de hacer un planteamiento sobre mi modo de ver respecto del rol de la Fundación frente a lo que significó la consolidación de los estados en Latinoamérica, a diferencia de su rol, digamos, en
en Latinoamérica, a diferencia de lo que significó la consolidación de los estados en Europa. A mediados del siglo XIX, la higiene pública europea logró un desarrollo institucional que fue de la mano con los nuevos conocimientos sobre algunas enfermedades y también con las necesidades planteadas por el sistema de producción industrial y mercantil que sustentaba la economía de las grandes potencias europeas, contexto que culminó con lo que se conoce como la revolución burguesa, que puso el poder en manos de los productores industriales. El nuevo tipo de organización económica y social referido había contribuido, entre otras cosas, al desplazamiento de gran cantidad de personas desde las zonas rurales hacia las ciudades, con el consecuente hacinamiento urbano y el aumento en la incidencia de enfermedades debido a la explotación del sistema económico-social predominante en aquellos años. Esta realidad demandó que en las ciudades europeas la clase social en el poder intentara mejorar las condiciones de salud de los trabajadores, favoreciendo con tal comportamiento el cuidado del capital humano necesario para el desarrollo del sistema hegemónico. Tales circunstancias fueron evidentes en muchos países europeos, entre ellos Inglaterra, Francia y Alemania. El desarrollo de condiciones inadecuadas en materia de salubridad en muchas de las ciudades de estos países desembocó en el aparecimiento de enfermedades que llegaron a expandirse a manera de epidemias. Abro comillas. Las repetidas epidemias de cólera, tifus, viruela y otras enfermedades mostraron al burgués la urgente necesidad de proceder al saneamiento de sus ciudades para no ser él y su familia víctima de estas epidemias. Cierro comillas, cita de Engels. La circunstancia comentada debió ser enfrentada por los grupos de poder que no solo estuvieron obligados a precautelar la situación de salud de la población, sino de favorecer acciones sanitarias para no afectar el desarrollo del sistema industrial, que corría el riesgo de desacelerar su ritmo en medio de la protesta social, particularmente obrera, carente de las condiciones más elementales para precautelar su salud en el engranaje perverso de una estructura social injusta. Respecto de todas estas circunstancias de contexto, me detendré muy brevemente en el caso inglés, por razones indispensables para continuar esta exposición. Shadwin en 1842 publicó un estudio en el cual demostró las relaciones existentes entre las condiciones sociales de vida y la situación sanitaria de los trabajadores. En este trabajo señaló la pertinencia para que el Estado interviniera a fin de mejorar las condiciones sanitarias de los ciudadanos y de esta manera aumentar la capacidad productiva. De esta forma y con adicionales hechos históricos que hoy no vienen al caso repetirlas, se fue construyendo en Inglaterra y podría decir de manera general en Europa el proyecto de protección a la salud desde el Estado, no solo como una determinación del poder y del movimiento sanitarista, sino como una forma estratégica de los sectores hegemónicos que fueron construyendo la sociedad industrial de aquel periodo en base al fortalecimiento del Estado. Insisto, en base al fortalecimiento del Estado, para la protección desde él de la sociedad productiva, asuntos todos estos que en la segunda mitad del siglo XIX alcanzaron gran influencia en Estados Unidos de Norteamérica, que en el curso de los siguientes años definió matrices propias también en esta materia. En efecto, en el periodo de la segunda revolución industrial y la formación del capitalismo financiero, esto es más o menos en las décadas del 1853 al 1883, es decir, cuando se produjo la penetración del capital europeo en Norteamérica, luego de la derrota de la sociedad agraria del sur, Estados Unidos entró en una etapa de rápido desarrollo capitalista y vino a ocupar un espacio entre las potencias industrializadas. En esta nueva fase, su estructura económica demandó la atención de la salud de los trabajadores, así como fue imperativo que el Estado cuidara del bienestar de su ejército, que hacia finales del siglo XIX había ocupado las últimas colonias de españoles en la región y que aparte de esta circunstancia contribuyó al fortalecimiento de la geopolítica y de la geoeconomía norteamericanas. En este mismo periodo, la sociedad estadounidense estuvo acechada en materia de salud a causa del aparecimiento en otras latitudes de las pandemias del cólera y de la fiebre amarilla, lo cual determinó que Estados Unidos se preparara ante la posibilidad de los contagios que, como se comprenderá, afectaría las actividades económicas de este país. Debido a las circunstancias señaladas, el Congreso norteamericano en 1880 adoptó una resolución que autorizó al presidente de la República para que convocara la quinta conferencia sanitaria en Washington
con el objeto de organizar un sistema internacional de notificación referente a estas dos enfermedades. Estados Unidos, en esta nueva conferencia, propició los esfuerzos para que se incluyeran como temáticas sustantivas de análisis lo referente a la fiebre amarilla y a la malaria, problemas sanitarios urgentes para los norteamericanos, tanto más que habían iniciado sus relaciones comerciales con Latinoamérica, en cuya región estas enfermedades ya se habían expandido. El desarrollo de intereses comerciales diferentes y hasta contrapuestos no permitió el que se concretaran acuerdos específicos en esta reunión respecto de los conflictos de salud señalados. Por las razones expuestas y debido a que la actividad comercial de Estados Unidos con Latinoamérica constituía la prioridad de aquel momento, debe entenderse que los norteamericanos comenzaron a pensar en la necesidad de construir una organización sanitaria regional que atendiera entonces los conflictos de la fiebre amarilla y de la malaria, que finalmente se volvieron en factor de distorsión de sus intereses geoeconómicos. Fue entonces cuando las políticas de Estado de los norteamericanos se dieron paso a los objetivos empresariales privados, entre otras de la United Fruit Company y de la Fundación Rockefeller. Empresas que lograron incidir para que sus instituciones y empresas que lograron incidir para que sus objetivos de enfrentar a determinadas enfermedades formaran parte de los intereses de los regímenes norteamericanos de turno. Fue un punto de ruptura entre el interés social del Estado con el interés empresarial privado, cuya acción fue articulada para precautelar los mercados latinoamericanos, impedir que las enfermedades contagiosas llegaran a los centros de producción y también enfrentar las enfermedades en la región mediante productos terapéuticos producidos por sus propios centros de investigación. Este fue el mecanismo mediante el cual los Estados Unidos, su gobierno y los intereses privados adheridos al mismo iniciaron una incidencia activa en materia de salud pública en el continente. De esta manera puedo afirmar que no solo se fabricaron las dependencias económicas, políticas, sociales y culturales, sino que adicionalmente se fueron construyendo las referencias del pensamiento médico que en su momento, ya iniciado el siglo XX, en el marco de lo conceptual, evolucionó por caminos distintos a las ideas que provenían del capitalismo eurocéntrico. Tales contradicciones se evidenciaron como expresión de las diversas formas de desarrollo del modelo capitalista a partir del control del Estado, de la conducción de los gobiernos o de la construcción de las variadas iniciativas privadas. Puedo concluir también que mientras en Europa el desarrollo del capital consolidó comportamientos expresos del Estado en materia de salud para proteger los intereses privados, en los Estados Unidos los intereses privados asumieron directamente el control de las enfermedades y la producción de los medicamentos, en una especie de acción paralela a la gestión del propio Estado. Así, bajo esta concepción, la Fundación Norteamericana Rockefeller inició el estudio y control de la fiebre amarilla. Igual circunstancia ocurrió con la campaña experimental contra la malaria, cuya actividad también potenció el negocio de la Fundación en relación a la producción y distribución de la quina. De esta manera, como lo dice Emilio Quevedo, las acciones de la Fundación dejaron de lado el antiguo modelo higienista predominante en Latinoamérica que provenía de la conquista europea, la misma que fue reemplazada por una forma norteamericana de entender la salud pública. Esta forma norteamericana de entender la salud pública fue aliada de los intereses de las corporaciones transnacionales que se habían constituido en los Estados Unidos, a los cuales se pertenecía el grupo Rockefeller, tanto así que para desarrollar su estrategia en salud, crearon además un nuevo perfil profesional para el salubrista, al mismo que lo formaron en universidades privadas y conforme los requerimientos estratégicos de la Fundación y en concordancia con el pensamiento médico norteamericano en construcción que fue paulatinamente subordinando a la región. En suma, desde el modelo estatal norteamericano, heredado de la cultura inglesa industrial, se abrió el paso a concepciones exclusivas del control de la salud por parte del sector privado. Esta circunstancia, en el caso latinoamericano, fue propiciada por las características del propio desarrollo del capitalismo en la región y la realidad que he pretendido demostrar en esta corta intervención han constituido una forma diferente de entender el conflicto salud-enfermedad en Europa y en América, asuntos que en educación médica deben ser aprehendidas, no para elaborar estigmatizaciones o bien para quedarnos en el reduccionismo anacrónico, sino como una forma de entender nuestra realidad, nuestra historia,
que en materia de salud colectiva debe ser recogida con el pensamiento crítico por quienes optan por la formación médica y por quienes estamos interesados en la historia de las ideas. Muchas gracias. Agradecemos a cada uno de los expositores por sus interesantes disertaciones. Bien, nosotros queremos agradecer la concurrencia de todos y cada uno de ustedes a esta mesa redonda en el marco de la reunión de la Red Latinoamericana de Historia de la Salud Pública. Queremos agradecer también a cada uno de los aquí presentes. Es muy importante su presencia y se les convocará a otras actividades interesantes como esta que llevará a cabo el taller de Historia de la Salud. Esperamos que concluya con todo éxito esta tercera reunión de la Red Latinoamericana de Historiadores de la Salud Pública. Muchas gracias.